Muy buenos días a todas y todos los que hoy nos acompañan. Es un placer darles la bienvenida a este webinar titulado Dengue, Conocimiento y Prevención, organizado por el Instituto Nacional de Salud Pública, el Patronato del Instituto y la Fundación para la Investigación y Educación en Salud Pública. Para dar inicio, tengo el gusto de presentar a nuestro moderador, el doctor Ildefonso Fernández Salas, director del Centro Regional de Investigación en Salud Pública, y de quien me voy a permitir leer brevemente su semblanza para después darle el uso de la voz. El doctor Fernández Salas es químico bacteriólogo parasitólogo por la Universidad Autónoma de Nuevo León, con maestría en Ciencias de Entomología Médica por la misma universidad y doctorado en entomología médica por la Universidad de los Servicios Uniformados de las Ciencias de la Salud en Bethesda, Maryland. Ha ocupado importantes cargos académicos en la Universidad Autónoma de Nuevo León, como coordinador de la Unidad de Patógenos Emergentes, coordinador del doctorado de entomología médica, profesor de tiempo completo titular B en la Facultad de Ciencias Biológicas. Anteriormente, él ocupó el cargo de director del Centro Regional de Investigación en Salud Pública, cargo que ocupa por segunda ocasión desde octubre de este año. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y de la Academia Mexicana de Ciencias desde 2004. Fue director regional para América Latina y el Caribe de la Asociación Americana de Control de Mosquitos. Ha publicado 147 artículos en revistas internacionales con más de 6,800 citas a su trabajo. Sin mayor preámbulo, me permito darle el uso de la voz a nuestro moderador, doctor Fernández Salas. Muchas gracias. Gracias, Paulina. Pues buenos días a todos desde Tapachula, Chiapas. Muy contentos de participar en este importante evento académico. Y bueno, sin más preámbulo, yo le pedí a nuestro director general, al doctor Eduardo Lascano Ponce, que nos dé sus palabras de bienvenida y una pequeña introducción a este evento. Doctor Lascano, por favor. Sí, muchas gracias, doctor Ildefonso. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, pues buenos días a todas y todos. Bienvenidos al webinar titulado Dengue, Conocimiento y Prevención, que precisamente, como ya ha sido mencionado, ha sido organizado por el Patronato del Instituto Nacional de Salud Pública y la Fundación para la Investigación y Docencia en Salud Pública, por su acrónimo FIES. Y agradezco también particularmente a los participantes invitados, el doctor Rafael Valdés Vázquez, director general del SENAPRESE, y al doctor Jorge Méndez Galván, a quienes le reiteramos que el Instituto Nacional de Salud Pública tiene profesionales de la salud, tecnología y programas de posgrado, así como de educación continua que pueden contribuir con la prevención y control de enfermedades transmitidas por vector. A este respecto, quiero comentar que la epidemia de dengue de 2024 es la mayor jamás registrada a nivel global, con más de 13 millones de casos y más de 8,500 muertes reportadas en todo el mundo, casi el doble que el reportado en el año 2023. El aumento de casos y la expansión geográfica del virus son en muchos sentidos provocados por el hombre. La tríada de urbanización, cambio climático y movimiento de personas y bienes está facilitando la propagación del dengue y su mosquito vector Aedes.
Los fenómenos más extremos del niño y la niña han provocado fuertes precipitaciones, humedad y aumento de las temperaturas que favorecen la reproducción de vectores y la transmisión del virus. Se ha estimado que el aumento de la temperatura por sí sola ya ha aumentado el potencial de transmisión global de Aedes aegypti en cerca de 50% en los últimos 50 años, y se espera que el impacto aumente más en el futuro. A medida que aumenta la circulación del virus, también aumentará el riesgo de infecciones secundarias y con ello también el riesgo de dengue más grave, hospitalizaciones y lamentablemente muertes. Si se quiere detener la propagación del virus del dengue, es necesario pasar de respuestas ad hoc a brotes aislados a una programación integrada a largo plazo entre los sectores pertinentes. Se requiere una política basada en la evidencia con presupuesto para implementar una combinación de estrategias que incluyan prevención, gestión, tratamiento y una vigilancia eficaz. Incorporar la prevención del dengue en la planificación urbana es una medida sanitaria clave en la adaptación al cambio climático. Varias tecnologías nuevas e interesantes para el control del dengue están siendo desarrolladas con menor y mayor potencial desde hace algunos años, por lo que deberían poder ayudar a prevenir, aunque es menos probable que a controlar los brotes de dengue. Cuando en dicha planificación también incluyan iniciativas a nivel comunitario, pueden conducir a un cambio de comportamiento sostenible que tenga efectos positivos en los resultados de salud. Muchos beneficios se extenderían a otros arbovirus, como el chikungunya y el nuevo virus Oropuche. Debido a que actualmente no existe una vacuna verdaderamente eficaz y segura contra el dengue, ni un tratamiento específico para la enfermedad, controlar y prevenir los brotes de dengue son pasos esenciales para mantener a las personas sanas. La principal medida preventiva para reducir las infecciones por dengue es el control de las poblaciones de mosquitos a través de la reducción de fuentes, la cual puede ser eficaz cuando se realiza con regularidad, especialmente cuando los miembros de una comunidad están movilizados y educados sobre el control de vectores. Los enfoques comunitarios deben de ir de la mano de iniciativas educativas que enseñen a las personas sobre los mosquitos vectores y los riesgos de tener hábitats de reproducción de mosquitos cerca de sus hogares. Asimismo, investigadores australianos hace algunos años idearon otro enfoque innovador para controlar la transmisión del dengue. Estos científicos infectaron mosquitos con una bacteria llamada Wolbachia pipientis, una estrategia para cambiar la edad de la población de mosquitos. Aunque los mosquitos seguirían existiendo, tendrían una esperanza de vida más corta que la actual. Y esta tecnología es disponible en el Centro de Investigación en Tapachula, en el que nos gustaría que nos visitaran en corto tiempo. Finalmente, lo que se ha implementado a nivel local es el control químico, que implica el uso de insecticidas para matar mosquitos inmaduros o adultos. También se están desarrollando nuevos enfoques químicos, biológicos y genéticos que pueden ofrecer alternativas prometedoras para controlar las poblaciones de mosquitos y prevenir las infecciones por dengue. Consideren al Instituto Nacional de Salud Pública como un aliado en estas estrategias de prevención y control. Muchas gracias a todos por su atención y disfrutemos de este webinar. Doctor Lascano, muchísimas gracias por sus palabras, muy interesante el enfoque, el análisis y por supuesto la invitación del doctor Rafael Valdés acá a Tapachula, Chiapas, a que vean nuestra fábrica de mosquitos, una tecnología muy interesante, doctor. Enseguida le pedimos por favor a la QCB Clara Corona Lau, de parte del patronato, que se nos da unas palabras respecto a este evento. Muy buenos días a todas y todos. Es un gusto para mí estar aquí para darles la bienvenida en representación del patronato del Instituto Nacional de Salud Pública. Agradezco especialmente la presencia del doctor Eduardo Lascano Ponce, director general del Instituto Nacional de Salud Pública, y la invitación a nosotros para sumar al patronato y a la fundación para la investigación y educación en salud pública
en la organización de este seminario, en el que se abordará un tema de gran relevancia para nuestro país. Saludo también al presidente del patronato, al licenciado José Ignacio Ábalos Hernández, y a mis compañeros patronos que nos están escuchando. En México, el dengue es una de las enfermedades que más afecta a nuestras comunidades, en mayor medida en Jalisco, Guerrero, Morelos, Veracruz y Michoacán. Situación que se ha convertido en un desafío constante para la salud pública. Aunque se han logrado avances en términos de prevención y control, es importante mantenernos al día sobre los factores que favorecen la propagación del mosquito y la alta transmisión del dengue. Recordemos que las causas asociadas al medio ambiente, como dijo el doctor Lascano, juegan un papel clave y que hoy, lamentablemente, hay una mayor frecuencia de eventos climáticos extremos. El dengue también está vinculado a ciertas determinantes sociales como el rápido crecimiento de la población y la urbanización no planificada. Esto genera condiciones de vivienda precarias, servicios de agua y saneamiento insuficientes y una inadecuada eliminación de residuos, realidad que prevalece en diversas entidades de nuestro país. En este sentido, este webinar busca ser un espacio de reflexión y aprendizaje, donde expertos, autoridades y la sociedad civil podamos aprender, compartir experiencias y conocimientos para combatir este problema de manera efectiva, desde un enfoque preventivo y educativo para impulsar la participación comunitaria, la vigilancia epidemiológica, la prevención y el control del vector, sentando las bases para desarrollar un plan integral. Agradezco especialmente a nuestros ponentes, el doctor Rafael Valdés Vázquez, director general de Senaprece, y al doctor Jorge Méndez Galván, jefe de la Unidad de Investigación de Enfermedades Emergentes en el Hospital Infantil de México, quienes generosamente nos ofrecerán información valiosa sobre este tema. También quiero reconocer la participación de todos ustedes, ya que su presencia en este evento refleja un compromiso con la salud de nuestras comunidades y el bienestar de todos. Espero que este evento sea enriquecedor y que con el conocimiento compartido podamos salir más preparados para enfrentar el dengue. Gracias a todos por unirse a este webinar. Gracias por sus palabras, QCB Clara Corona. Qué interesante lo que estamos comentando. Aquí hay personalidades con un currículum extenso y eso habla de bastante experiencia. Antes de eso, yo deseo comentar lo siguiente. México está ya en posición de generar estrategias que se evalúen a nivel fase 3. Ya hay mucho avance. Senaprece ha tenido siempre gente muy valiosa, la mantiene, qué bueno. Igual el grupo de Méndez, igual el INCP. Ya es tiempo de que empecemos en fase 3. Ayer fue 20 de noviembre, se conmemoró la Revolución Mexicana. En 1910, el 20 de noviembre es la fecha oficial. Estamos hablando de hace 100 años, 120 años. Pero en realidad, la revolución se llevó a cabo, inició en 1910, acabó en el 21 más o menos. ¿Ustedes se acuerdan que en 1918 México tuvo la pandemia de fiebre española? Más o menos se llevó como 1 millón de muertos, ¿sí? No supimos cuántos muertos hubo entre la revolución, que estuvo en varios estados del país, y la pandemia de fiebre española. Nos tocó ver esa horrible epidemia de COVID-19 a nuestra generación. Algo interesante, que yo no me imaginé que conceptos académicos como contact tracing, ¿qué es eso, no? O conceptos como reconversión. Qué interesante. Comento lo siguiente porque cuando llegó el dengue a México, el doctor Méndez nos va a platicar,
el 7-8 más o menos, no hubo reconversión de los métodos de malaria y fiebre amarilla hacia dengue. ¿Eh? De hecho, se usan índices aéreos que vienen de la tecnología operativa de la fiebre amarilla. En realidad, es un buen punto que analicemos. Tenemos un modelo híbrido, control de anófeles, control de Aedes. No sé, la historia tiene mucho, mucho que enseñarnos. Solo hay tres ejemplos exitosos de control de Aedes y mosquitos en la historia. En Brasil, Fred Soper, de la Fundación Rockefeller, controló el anófeles Gambia que venía de África. En Panamá, William Gorgas controló anófeles y malaria, la fiebre amarilla. Y los cubanos, Cuba puso un buen ejemplo, ¿se acuerdan? El 80-81, 350,000 casos. Cuba, sin ser un país rico, lo consiguió con una sociedad avanzada. Singapur también lo consiguió, pero Singapur es otra harina, es un país rico, ¿no? Entonces, bueno, es una reflexión. La historia siempre da lecciones, hay que aprovechar. Me permito presentar al panelista, nuestro querido amigo Jorge Fernando Méndez Galván. Jorge Fernando Méndez Galván acabó la licenciatura como médico cirujano en la UNAM. También tiene maestría en salud pública por la Escuela de Salud Pública de México. Maestro en ciencias de la salud en Johns Hopkins University, Baltimore. Doctorado en ciencias en entomología médica en la UNL. Director fundador del Centro de Investigación de Paludismo, acá en Tapachula. Director de Servicios de Salud en los Servicios Coordinados de Salud Pública del Estado de Chiapas. Director del Programa Nacional de Enfermedades por Vector, SENAPRESE. Jorge es un híbrido interesante, conoce mucho del paludismo y conoce mucho de dengue. Es uno de los elementos profesionales, científicos de más valor para México y su salud pública. También fue jefe de la unidad de investigación en enfermedades emergentes en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Y también es profesor de salud pública de licenciatura y doctorado en la Facultad de Medicina. Jorge ha dirigido muchos proyectos de investigación, ha participado en pruebas clínicas sobre vacunas de dengue, tiene participación en más de 80 publicaciones y pues tiene reconocimiento por la OPS a nivel internacional por su calidad, por sus logros. Últimamente lo acaban de invitar a ser parte del grupo asesor estratégico de malaria en la OPS. Muchas conferencias. O sea, tenemos un experto en el país, qué bueno que está con nosotros. Doctor Méndez, le damos la bienvenida a su ponencia sobre la historia del dengue en su reintroducción en México en la parte final del siglo pasado y del inicio. Adelante, doctor Méndez. Muchas gracias por estas palabras. Me da gusto saludar al doctor Lascano, al doctor Valdés, a la química Clarita. Pues primero estoy muy agradecido por la invitación y la distinción que me hacen y compartir con ustedes mis conocimientos y algunas ideas que creo que son fundamentales. Sin más, voy a empezar a compartir mi pantalla. Aquí estamos ya. Pues muchas gracias por todo y voy a tratar de hacer una reseña muy rápida, voy a pasar muy rápido algunas láminas, pero en realidad el dengue ha estado presente en México, ¿sí? Pues desde antes de los 70s, de los 60s, ¿sí? Aquí tenemos una gráfica histórica donde se empieza a registrar al dengue como enfermedad en el sistema de vigilancia epidemiológica
a partir del 41 y desaparece a partir del 62, del 60 más o menos, 59, 61. Y eso se debe al programa de erradicación de la fiebre amarilla urbana, como aquí podemos ver, que erradicó el Aedes aegypti. Y aquí podemos ver en el mapa donde México en 1962 ya había erradicado de todo su territorio el, el, el mosquito Aedes aegypti, también transmisor del dengue, no solamente de la fiebre amarilla, cuyo fue el objetivo en esa época, ¿no? Pero países como Estados Unidos, pegado a México, Venezuela, Uruguay, pues estaban todavía alejados y prácticamente todo el Caribe, ¿sí? No habían eliminado al Aedes aegypti, ¿no? Entonces, y el resto del país, del continente, en los siguientes años empezaron a eliminar el Aedes aegypti y se reconoció. Sin embargo, a mediados de los 60, o sea, pocos años después de haber logrado la eliminación del Aedes aegypti, reaparece nuevamente este, el Aedes aegypti en Centroamérica, Sudamérica, y más o menos aproximadamente a mediados de los 70, ¿sí? El Aedes aegypti se reintroduce a México por parte desde Estados Unidos, en la frontera este de nuestro país, y también por el lado de la frontera sur con Guatemala y Belice. Aquí tenemos una diapositiva que es muy simbólica. Quizá ahorita nosotros, si lo vemos en otra forma, podríamos considerar que es un evento quizá desafortunado. Y vemos al presidente de la República en el año 1963, que fue cuando se declaró México libre del Aedes aegypti, ¿sí? Y había una colonia de Aedes aegypti en lo que fue el ICET, el Instituto de Salubridad de Enfermedades Tropicales, ahora INDRE, ¿sí? Y fue invitado el presidente para fumigar la última colonia de Aedes que existía. Por eso digo que para muchos podría ser un evento complejo, pero para otros pudiera eventualmente significar otra cosa, ¿no? Pero para mí yo pienso que deberíamos de reconsiderar esto. Este, en el Boletín Epidemiológico de la Organización Panamericana en el año de 1980, ¿sí? Se reinfestan prácticamente todos los países que habían logrado ya la eliminación en los años 60, ¿no? Y México, vemos aquí en el mapa, en la región, en la zona negra, vemos ahí el área que se empieza a reinfestar, como ya mencionaba yo, ¿sí? Y luego, ¿qué pasa, no? Bueno, pues hay Tapachula en el año 1978, nada más quiero hacer un breve comentario. En 1977 yo me incorporo a la Dirección General de Servicios Coordinados de Salud Pública de los estados, ¿sí? Que administraba todos los estados desde la Secretaría de Salud Central. Y empecé a trabajar como ayudante de vigilancia epidemiológica de encefalitis venezolana, de los tifos y de otras enfermedades, ¿sí? Pero en 1978, estando yo en la misma institución, fui testigo a finales del 78 de la reintroducción del dengue, y ahí se desarrolló el primer programa de control del dengue. Se nebulizó en forma aérea, se empezaron los trabajos de descacharrización y aplicación del herbicida. Y a mí me tocó en 1979, ¿sí? Asistir o desarrollar el primer este, curso sobre dengue en 1979 en Juchitán, Chiapas, donde participaron los estados del sureste principalmente. Y ahí conté con el apoyo, para mí, de una gran distinción y un gran recuerdo de mi amigo José Luis Valdespino, quien fue el que nos habló de la epidemiología del dengue en esa ocasión. Son algunos datos históricos que creo que son importantes. En el segundo semestre, como ya mencionaba, del 78,
se notifica un brote de sarampión inusual en Tapachula que afectaba a población adulta, ¿sí? Sin embargo, a finales de ese año se confirma que era dengue y no sarampión. Lo mismo pasó en el 79, a principios del 79, en Chetumal, y también se confirma en abril que fue dengue. Y otra anécdota, en 1979 yo fui comisionado para hacer el estudio del brote de probable sarampión a Chetumal, y ahí tuve la gran experiencia de haber sufrido por primera vez el dengue. Estos brotes fueron del serotipo 1 y 2. En el 94 aparecen los primeros brotes de dengue hemorrágico. Si bien ya teníamos desde el 84 algunos casos confirmados en forma aislada en el país, empezando por Yucatán, ¿sí? Morelos, Guerrero, Nuevo León, Tamaulipas, habían reportado algunos casos de dengue hemorrágico confirmados, ¿sí? No fue sino hasta 1994 cuando aparece ya el primer brote y además se confirma la presencia del dengue, ¿verdad? Como responsable del brote hemorrágico. En esa época, bueno, en 1995-96, se identifica que el responsable de ese gran brote fue el serotipo 3 del dengue. Esto es importante porque pasaron prácticamente 20 años desde 1994-97, que con ese brote de dengue producido por el serotipo 3, ¿sí? Y reaparece otra vez como causante un gran brote de dengue hemorrágico, ahora llamado dengue grave y dengue con signos de alarma, ¿sí? A partir del 2023, 2022, como vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero algo importante que hicimos fue empezar a evaluar todo lo que hacíamos, ¿sí? Un dato histórico también importante es que antes del 97, todos los estudios para serología de dengue o aislamiento viral se realizaban en el INDRE, ¿sí? Eh, y solamente el estado de Laboratorio Estatal de Guerrero, que está en Acapulco, y el de Toluca, en el Estado de México, eran los únicos que hacían las pruebas de serología del dengue. Pero a partir de 1997 se desconcentra, a mí me tocó participar en todo esto, se desconcentran todos los laboratorios, a los laboratorios estatales, todas las pruebas serológicas de dengue, ¿sí? Y actualmente, pues esto se ha ido desarrollando y ya los laboratorios estatales ya desarrollan todas las pruebas diagnósticas. Y bueno, lo que ya mencionaba yo, empezamos a hacer la evaluación de lo que hacíamos. Y creo que esto es lo más importante, ¿no? En un brote en Ciudad Valles empezamos a estudiar todos los casos reportados como probables dengues, aquí lo vemos en la línea verde, y los que empezamos a confirmar del total de estos casos. Empezamos nuestra intervención, entonces empezamos a ver que aunque los casos notificados seguían en aumento, los confirmados ya bajaban. Y esto tenía una relación importante con los casos de los índices larvarios de recipientes positivos, que de 44, de casas positivas, que de 44% lo bajamos a 1%, de recipientes del 11% al 0.04 y el de Bretón del 90 al 1.1. Ese fue el inicio de lo que empezamos a hacer a partir del 98, 99, ¿sí? Y entonces, este es el indicador más importante que tenemos que tener en cuenta. Estos tres índices de larvarios, como dice Ildefonso, que son muy antiguos, ¿sí? Pero siguen siendo muy útiles para poder evaluar la situación y reconocer cómo está el problema. Y a su vez, pues, empatarlo con las curvas, ahora tenemos mucho mayor infraestructura, de casos probables con casos confirmados durante las intervenciones que nosotros hacemos. Esto mismo lo hicimos en Mérida, en Yucatán, y ven ustedes cómo también los casos de fiebres que se notificaron en una intervención allá en el huracán Isidoro, si no mal recuerdo, en el 2002, y estudiamos igual con la misma metodología los casos probables
y los casos confirmados. Y aquí vemos que cuando hacemos la intervención y evaluamos el impacto de las acciones, bajan los casos confirmados. Es decir, tenemos la certeza de que baja. O sea que la evidencia de que lo que hacemos funciona, ¿sí? Aunque sea momentáneamente para contener los brotes, es patente. Los índices de la evaluación de la descacharrización, pues así como lo hacemos, no nos sirve, ¿no? En una evaluación que yo hice en Mérida, antes de la descacharrización y después de la descacharrización, vemos que los índices de casas positivas realmente no bajan. Tenemos que reformular esta estrategia, pero con otra visión de participación comunitaria. ¿Cómo llegamos al 2024? Bueno, hay una referencia que menciona que al menos 40 países, como dice aquí, han incrementado las enfermedades infecciosas 10 veces o más, y que esto en el periodo, comparado con el periodo prepandémico, pero ya en el periodo pospandémico de COVID, ¿sí? Ellos hacen una hipótesis donde dice que, bueno, no una hipótesis real, hay cosas muy reales, ¿no? Este crecimiento de epidemias, ¿sí? De incremento de infecciones, de enfermedades infecciosas, ¿sí? Está relacionado con la disminución de actividades del control durante el COVID. Segundo, en una disminución general de la inmunidad de la población por el aislamiento que tuvimos prácticamente de 2 años, 3 años. Y finalmente al cambio climático. Los 3 indicadores que aquí mencionan son aplicables al dengue, ¿sí? Y es muy irrelevante tenerlo en consideración para lo que pasa actualmente. Es una gráfica fundamental. En América llevamos casi 13 millones de casos notificados a la OPS y vemos el comportamiento que ha tenido y es sin precedentes el brote que tenemos actualmente. Un dato importante que tenemos que considerar es el sistema de vigilancia epidemiológica. México tiene un sistema de vigilancia epidemiológica sobre dengue hemorrágico, dengue grave, ¿sí? Muy bueno, yo creo que el mejor de Latinoamérica y quizá del mundo, ¿sí? Y en este cuadro vemos la notificación de casos, fiebre por dengue y dengue hemorrágico y severo, ¿sí? En donde en México ocupa el primer lugar, ¿sí? En la notificación de dengues graves y dengues hemorrágicos, con el 28% de los casos entre 1980 y 2022. Esto también se relaciona y sigue vigente para los años actuales. Esta es la gráfica que a mí me gusta presentarla, que es el comportamiento epidemiológico de la notificación de casos de dengue. Y no hay que perder de vista que entre el 78 y 97 la notificación fue a base de casos probables y sospechosos. Entre el 98 y 2013 cambiamos el sistema y empezamos a trabajar un modelo de confirmación de casos probables y entonces tuvimos ya la notificación de casos confirmados y finalmente a partir del 2014 solo se estudian el 30% de los casos probables. Por lo tanto, esa gráfica que aparentemente se observa que va para abajo el dengue, pues es un poco alejada de la realidad. Esto es lo que tenemos de dengue grave. Ya llevamos ahora sí que una, un dato histórico, ¿verdad?, de casos en los 2 últimos años. Tenemos prácticamente 3 veces más que todo lo reportado entre 1994 y 2022. Eh, es una gráfica de un estudio que estamos por publicar, lo presentamos en el Congreso de Investigación en Salud Pública el año pasado, donde vemos aquí en un verde tenue el porcentaje de los casos que fueron confirmados, ¿sí? En relación con los casos probables, ¿sí? Y los casos no confirmados y los casos confirmados, ¿sí? Entonces sí vemos que la relación entre casos probables y porcentaje de casos confirmados, pues ha fluctuado
de entre de un 23% hasta un 11% aproximadamente en este periodo analizado. En este mismo periodo nosotros vemos el porcentaje de casos hospitalizados, si vean ustedes cómo en un brote que tuvimos entre el 2011 y 2014, se ve un número importante de casos hospitalizados, y en el 2018 también, y bueno, pues ahorita tenemos que actualizar esta gráfica, pero tenemos un gran número de hospitalizados. Y la letalidad, que de repente a partir del 2014 se empieza a elevar por arriba del 1% y alcanza un máximo en 2020 con por arriba del 3%, del 2.1% más o menos, 2.6. Y un estudio también que hicimos muy interesante hicimos un estudio en Chiapas para detectar infecciones y prevalencia de anticuerpo en una población de 136 mujeres embarazadas que estudiamos también para Chagas neonatal, ¿sí? Y empezamos a estudiar para ver si había dengue silencioso, ¿sí? Entonces encontramos por PCR positivos que el 27%, 28% de las mujeres que estudiamos, de las 136, dieron positivas a PCR de dengue, todas asintomáticas. El 8% a Zika, todos excepto una asintomática, y chikungunya el 24.1% a todos asintomáticas. Es decir, el dengue, el Zika y el chikungunya son silenciosos, y es algo que tenemos que tener muy en consideración, porque esto nos debe permitir empezar a trabajar un modelo diferente de vigilancia epidemiológica, ¿sí? Lo mismo, pues estudiamos la coinfección de estas infecciones, y entonces vemos que dengue, chikungunya y Zika en México cohabitan, por decirlo así, producen infecciones este, múltiples. Tenemos aunque son pocos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, chikungunya y dengue, pues nos dieron un número importante de casos con PCR positivo, igual Zika y demás. Esto es algo bien interesante. Entre el 90 y 99 y 2000 y 2009, esta era la curva de casos notificados, ¿sí? Y confirmados a dengue por grupos de edad. Y entonces vemos que más o menos pudiéramos decir que es una curva, casi una curva de Gauss. Pero ya para el 2000 y 2009 se empieza a correr la curva hacia los grupos de menores de 44 años, que después podemos ver acá es en la última, en el último panorama de dengue, ¿verdad? Que publica la Secretaría, y vemos que ya todos los casos en realidad empiezan a ser en menores de 34 años, 44 años. Es decir, se ha corrido la susceptibilidad, ¿sí? Y los mayores tienen ya una mayor inmunización. Y aquí tenemos el comportamiento de los serotipos del 91 hasta la semana pasada, hasta la semana 45, ¿sí? De cuál ha sido el comportamiento de los serotipos. Y vemos aquí, es de llamar la atención, ¿sí? La mayor parte de nuestros brotes han sido por dengue 1 y dengue 2. Sin embargo, los grandes brotes que hemos tenido de dengue grave o dengue hemorrágico, sí, el primero que tuvimos en los 90 es el serotipo 3 y actualmente es el serotipo 3. Y tenemos aquí que hemos aislado, ¿sí? 149.607 muestras de estudios para confirmación de los serotipos de dengue. Y bueno, pues tenemos ya una predominancia del serotipo 3, pero a expensas de dos grandes brotes. Este es un ejercicio muy interesante que estamos ahorita realizando, ¿sí? Estos son el comportamiento de los serotipos por año desde el 2010 hasta el 2024, ¿sí? Por semana y por serotipo. Y aquí vemos, por ejemplo, el serotipo 1 y 2 en el país siempre estuvieron presentes, luego de repente es puro 2, luego de repente es puro 1, luego de repente es puro 2 y ahora reaparece el serotipo 3. Es decir, no podemos ver al dengue
como una enfermedad única, sino tenemos que verlo como una enfermedad que tiene varias variaciones importantes, no solamente dengue clásico o dengue sin signos de alarma, con signos de alarma y dengue grave, sino también 4 serotipos más que entran en lo que es la vigilancia epidemiológica. ¿Y hacia dónde debemos movernos? Miren ustedes, a mí siempre me ha gustado presentar esto, ¿no? Es erróneo considerar que los pobres, los analfabetas o iletrados son los responsables del dengue. Y aquí vemos, por ejemplo, una gran camioneta, en ese entonces era último modelo, en el año 1998, ¿sí? Y vemos aquí todo el basurero que hay, ¿no? Y lo más impactante, y a mí me causa mucho problema, es aquí vemos una báscula de las que usamos en los hospitales, centros de salud. Es una unidad de salud, ¿sí? Y no voy a decir de dónde, pero nos hemos acostumbrado a ver este panorama y nosotros como autoridades de salud, ¿sí? No hemos podido asimilar el concepto de que sin criaderos no va a haber nada. Y aquí tenemos un ejemplo muy importante de ver cómo estaba antes cuando hacemos una intervención que hicimos en el estado de Guerrero, en la colonia Renacimiento, y lo publicamos, ¿sí? De antes cómo estaban las casas y después cómo quedó. Esto tiene un impacto importante. Y algo que es fundamental en todo esto, ¿sí? Es que el, los cambios de gobierno, ¿sí? Influyen mucho en las actividades que se han desarrollado con anticipación, sobre todo cuando son exitosas como esta, ¿no? Y bueno, pues algo que tenemos que pensar es que hasta la fecha no tenemos un control eficiente del dengue. De ahí parte de lo que ya mencionamos y todo el panorama que vemos, ¿sí? Este, explica la gran epidemia que tenemos a nivel mundial y de México también. Y los costos del control de vectores y de atención a la salud son significativamente muy elevados, ¿sí? La existencia de algunas opciones que deben integrarse en el control de vectores en el corto plazo, pues ya tenemos opciones que yo creo que yo recientemente le presenté al doctor Kershanovich un esquema donde le planteaba 2 años para contener los brotes actuales, básicamente con las medidas que actualmente se desarrollan, ¿sí? Los siguientes 2 años de innovación, ¿sí? Que podría ser la Wolbachia, la utilización de bacterias para el control de larvas, pero manejados por la comunidad, ¿sí? Sí, y se requiere que la comunidad participe. En realidad es un problema de higiene y saneamiento familiar. Nosotros le quitamos la responsabilidad a la familia cuando empezamos el programa, ¿no? Y de hecho hay muchos ejemplos de que cuando hacemos descacharrizaciones o hacemos nebulizaciones es porque la comunidad nos lo pide. Y cuando hacemos la descacharrización sacan todo menos lo que deben sacar de criaderos, ¿sí? Y bueno, debemos mantener, ¿sí? La letalidad alrededor de 1 o menos. Y son unas 5 preguntas que yo quisiera lanzar. ¿Existe solo un dengue o, como ya vimos, hay 3 dengues clínicamente diagnosticados, más 4 serotipos que tienen un comportamiento diferente y que en ellos tenemos que basar para hacer predicciones a futuro, ¿sí? Y finalmente, ¿el manejo clínico es igual en el país? No. Tenemos casos donde el manejo clínico, tenemos desafortunadamente una falta de capacitación de los clínicos para poder atender y manejar los casos, que es muy sencillo y existen guías muy buenas que se han elaborado en la OPS, ¿no? Las acciones de control, pues podemos empezar por el sur y ver cómo se va distribuyendo en el país el dengue y entonces hacer bloqueos, ¿sí? Y debemos innovar el control de vectores. Y una de las preguntas, ¿verdad? ¿Se podrá utilizar una vacuna como medida complementaria? Pues la respuesta es que a lo mejor en este momento no, pero tenemos que pensar que dentro de 2 o 3 años más adelante va a regresar el serotipo 1 y 2 y al menos ya contamos con una vacuna que es eficaz para los serotipos 1 y 2 y tenemos que tenerla en mente y empezar a trabajar
cómo pudiéramos utilizarla, ¿sí? E integrarla, ¿sí? Y no olvidar, ¿no? Sin criaderos no hay mosquitos. Si no hay larvas, no va a haber mosquitos adultos. Sin larvas no habrá mosquitos y sin mosquitos no habrá dengue. Pues muchas gracias y espero haya sido de utilidad esta reseña. Doctor Méndez, pues muchísimos aplausos virtuales. Gracias por su excelente presentación. Realmente nos honra que con su experiencia comparta lo que ha visto, lo que ha aprendido en esta etapa. En el caso de usted que comenzó con malaria, paludismo, le tocó la última fase del siglo pasado y ahora ve dengue. Entonces, muy valioso su experiencia. A los compañeros que estén conectados, les comento que al final del segundo ponente se abre la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, entonces me permito presentar ahora al doctor Rafael Ricardo Valdés Vázquez. Él nos ha enviado su reseña y voy a comentar un poquito de su experiencia, que es mucha. Primero que nada, es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Torreón. Bravo, doctor. Yo soy de la UANL de Monterrey. Realizó la especialidad de Medicina Interna y la subespecialidad de Infectología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán en la Ciudad de México. Después realizó una maestría en Ciencias Médicas y Microbiología Clínica de los programas de maestrías y doctorados de la Universidad Nacional Autónoma de México. Trabajó como médico adscrito a la Clínica de Tuberculosis en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias del año 2004 al 2008. Luego fue subdirector de Epidemiología e Infectología en el Hospital General Dr. Manuel G. González de la Ciudad de México del 2018 al 2016. Fue profesor titular de la Cátedra de Infectología en la Facultad de Medicina de la Universidad La Salle del 2004 al 2016, así como profesor de la Cátedra de Infectología en el programa de Grupos de Excelencia PAE de la Facultad de Medicina de la UNAM. Fue profesor titular del curso de alta especialidad en epidemiología hospitalaria y control de infecciones y profesor adjunto del curso de especialidad en infectología de los programas de residencias y especialidades médicas UNAM, Secretaría de Salud 2018-2016. Cuenta con publicaciones nacionales e internacionales relacionadas a la investigación en tuberculosis, resistencia bacteriana, epidemiología hospitalaria, control de infecciones y COVID-19. Fue director médico de la Unidad Temporal COVID-19 en el Centro de Convenciones Citibanamex de la Ciudad de México de abril del 2020 a julio 2021, como parte del programa del Servicio Médico Voluntario de Pfizer Global. Y además fue director médico regional para América Latina de antiinfecciosos de Pfizer 2016-2023. Doctor Rafael Ricardo Vázquez, es un honor que esté con nosotros y pues bienvenido. Ya nos dimos cuenta que ya conoce el mundo de las enfermedades infecciosas y estas por doctores también tienen su interés e importancia y confiamos mucho y les damos la mejor de las suertes y cuenta con nuestro apoyo en su importante posición el día de hoy. El doctor Ricardo Valdés nos va a hablar de la estrategia de prevención y manejo del dengue en México. Adelante, doctor. Muchas gracias, Ildefonso, por la introducción y por otro lado también muchas gracias al doctor Eduardo Lascano por la invitación y también a los miembros de la Fundación del Instituto Nacional de Salud Pública por organizar este webinar y por otro lado también muy emocionado por escuchar nuevamente al doctor Jorge Méndez, ¿no? Con toda esta recapitulación que ha hecho del dengue, no nada más en las Américas, sino también lo que ha sido en México. Y por otro lado, a mí en particular, también me es muy emocionante porque algo que me introdujo al interés a las enfermedades infecciosas fue dengue. Déjenme comentarles, Ildefonso, que yo estaba haciendo mi servicio social en la comarca lagunera y me tocó participar en la descripción del primer brote de dengue en la comarca lagunera en 1994.
Entonces, cuando estaba yo escuchando la plática del doctor Jorge Méndez, prácticamente estaba haciendo el recorrido de todas las publicaciones y todo lo que se había conocido del dengue hasta esas fechas. Entonces, fue verdaderamente grato recordar todo esto y por otro lado ver cómo estamos evolucionando y cómo estamos ahora en este punto. Así que vamos a hablar de cuáles son las estrategias de prevención y de manejo del dengue, particularmente de lo que se está haciendo y los retos que tenemos hacia el futuro, ahora enfrentando esta gran epidemia que ha devastado tanto a Asia y ahora a las Américas en lo que ha sido desde el año 2023 a lo que llevamos a la fecha. La siguiente, por favor. Así, podemos decir que estamos insertos en la estrategia de la gestión integrada para la prevención y el control de enfermedades arbovirales. Este es el concepto en el cual tenemos que ahora estar inmersos. Ya de alguna manera lo había señalado también el doctor Jorge Méndez, en donde tenemos que tener una epidemiología que además esté basada en una vigilancia integrada. Y aquí entendiendo como integrada en que tenemos que tener la visión de que podemos tener chikungunya, que podemos tener Zika y que también podemos tener otro tipo de microorganismos, de virus, que también pueden estar intersectando a la epidemiología como sería Mayaro y Oropuche. No debemos de olvidar que tenemos que estar con esta visión de vigilancia integrada para la preparación de la contención hacia los brotes. También, por otro lado, el tener este manejo integrado de los vectores, que incluye la vigilancia entomológica y por otro lado también ahora el saber cuál es la carga de posibilidad de tener mosquitos infectados y que esto nos puedan generar modelos de predicción temprana para poder hacer intervenciones específicas, es decir, un control vectorial inteligente y focalizado. Por otro lado, no olvidar que estamos en este concepto de una salud en donde es muy importante también la gestión del medio ambiente, en donde también tenemos, como ya también lo puntualizó el doctor Méndez, la necesidad de tener al involucramiento de la comunidad, la movilización social, la participación municipal y algo que también comentábamos en estas reuniones que ha convocado el doctor David Kersenovich, nuestro secretario de Salud, para poder generar un plan a corto, mediano y largo plazo para el control y contención del dengue. Hablábamos de que si no tenemos nosotros las bases fundamentales del control vectorial y las bases del control de la transmisión, que son la involucro fundamental de todos los sectores, y aquí el sector comunitario es muy importante, como también lo sería la parte gubernamental y por otro lado también lo que es la participación del sector salud a través de todas estas intervenciones que vamos a estar comentando. Por otro lado, también la atención al paciente y la actualización en el manejo clínico. Y aquí vamos a hacer algunos señalamientos de lo que hemos nosotros ahora intervenido para mejorar la calidad de la atención del enfermo con dengue. Por otro lado, también lo que se debe de hacer alrededor del laboratorio, en donde podamos tener, como les mencionaba, esta vigilancia integrada, en donde podamos nosotros estar monitoreando dengue, qué variedades de dengue son las que están circulando y las implicaciones que esto pudiera tener, chikungunya y Zika, tanto en humanos como también en mosquitos, y esto es lo que se ha denominado la vigilancia entomovirológica. Y finalmente, lo que sería la intervención a través de una vacuna, como ya se mencionó tanto por el doctor Lascano como por el doctor Jorge Méndez, no estamos todavía con la disposición de tener una vacuna que estratégicamente puede impactar de manera sustantiva, pero la vamos a tener. Para ello, tenemos que estar preparados para que la introducción de una vacuna pueda tener una base ya construida de control virológico, de control de la transmisión, para poder incrementar al máximo la efectividad de la intervención de una vacuna. La siguiente. Entonces, podemos hablar de dos momentos en estas estrategias integradas. Una estrategia integrada en donde tenemos que tener la visión del control de las arbovirosis, pero por otro lado también lo que es la intervención integral a través de
todos estos componentes que ya se han mencionado de alguna manera. Atención del paciente, el laboratorio, la vigilancia epidemiológica, que además aquí tenemos los componentes de vigilancia entomológica y entomovirológica, el manejo integrado o integral de los vectores y las intervenciones que se deben de hacer alrededor del medio ambiente, y que todo esto nos permita la generación de indicadores. Todo esto a través de una planeación y además con una decisión comprometida como la que ahora tenemos para poder enfrentar el control y la contención del dengue a mediano y largo plazo, con una decisión muy clara, el que debemos de impactar de manera muy importante en el control de la incidencia de la arbovirosis y por otro lado también lo que sería el control del riesgo entomológico. La siguiente, por favor. Entonces, tenemos la vigilancia epidemiológica, tenemos por otro lado el manejo y la atención de pacientes con dengue, tenemos por otro lado, y muy importante, lo que es la promoción de la salud, desarrollando las competencias en salud, la participación comunitaria y la movilización social, como se ha mencionado también, y por otro lado la participación de los gobiernos en todos sus niveles. También vamos a hacer mención de cada uno de estos componentes a lo largo de la charla, en donde también veremos algunos ejemplos del impacto que tiene la vigilancia entomológica a través de las ovitrampas, y por otro lado también cuál sería el impacto que pudiera tener la vigilancia entomovirológica en un sistema integrado e integral que pudiera eventualmente trascender a lo largo del tiempo de manera permanente para poder lograr los objetivos que ya hemos mencionado. La siguiente. Las acciones de control integral de los vectores, también se ha hecho ya un repaso muy detallado de que tenemos que controlar a nivel larvario. Hay la manera de hacerlo químicamente y por otro lado también a través del control biológico y otras medidas de control físico con la eliminación masiva de criaderos, el control del mosquito adulto a través de los rociados residuales de insecticidas, las nebulizaciones, etcétera. Al final, todas estas estrategias han mostrado que pueden tener impacto en el control de la transmisión. Sin embargo, tiene que ser estratégica y tiene que ser focalizada, porque no hay recurso que alcance para poder estar haciendo fumigaciones o intervenciones de control vectorial de manera incidental o de manera urgente, sino que esto no es sostenible. Tenemos que tener una estrategia continuada, permanente y sobre todo integrada con todos estos componentes que hemos estado mencionando. Y finalmente también algo que hemos platicado en mesas de trabajo que se están haciendo de manera frecuente en conjunto con el secretario de Salud, que lo tiene dentro de la agenda como algo prioritario para poder tener un plan que pueda trascender a lo largo del tiempo para lograr el control del dengue, y que es la introducción de las nuevas tecnologías. Y nos queda muy claro que si nosotros montamos nuevas tecnologías, pero no tenemos una base sólida de las intervenciones integradas, entonces los impactos van a ser muy marginales. Estamos conscientes que las nuevas tecnologías, bajo una visión estratégica y sobre todo coordinada con todas aquellas instituciones que tienen la experiencia en insectarios, en manipulación de mosquitos, en modificación de mosquitos, nos podemos sumar. Y por eso también celebro esta invitación que nos han hecho para ir a Tapachula. Déjenme decirles que hemos estado visitando diferentes sitios en donde han trabajado con mosquitos modificados, con esta idea de poderlos incorporar a este plan nacional. Así que cuenten con nosotros para invitarlos a que nos presenten su trabajo y poderlo conocer, y en lugar de fragmentarnos, creo que la oportunidad de poder sumar los esfuerzos y los talentos para que las cosas sucedan con un objetivo común, que es el control y la contención del dengue. Y ahí pues tenemos lo que ya se mencionó, Wolbachia, más las tecnologías del insecto estéril a través de las radiaciones, etcétera. Entonces, estamos, creo que en este momento, con las condiciones propicias para poderlo hacer en yo me atrevería a decirlo, en un mediano plazo. La siguiente.
Y algo que mencioné yo al final de la diapositiva anterior, que todas estas estrategias tienen que hacerse de manera simultánea, de manera coordinada y por otro lado también de manera sostenida. De otra manera, cualquiera de estos componentes que pueda perder su fortaleza, pues va a debilitar el otro componente y no vamos a tener el impacto que nosotros estamos buscando. Algo que ayuda mucho a poder estar monitoreando el impacto que pueden tener las intervenciones, sino también que nos ayude a poder tener modelos predictivos para hacer intervenciones focalizadas son nuestros sistemas que tenemos de vigilancia que provienen de lo que es la vigilancia entomológica a través de las ovitrampas. Y que además podamos tener estos subsistemas que nos están dando información para la operación del programa del control de vectores. Tenemos un sistema muy robusto que ha sido reconocido también por la OPS. Nos han hecho la mención de que este sistema de información para el control vectorial es un ejemplo y es un modelo a nivel internacional. Sin embargo, tenemos que evolucionar. Tenemos que fortalecer nuestro subsistema, tenemos que auditarnos nosotros mismos. Yo siempre lo he dicho, siempre cuando trabajamos mucho, tenemos la autopercepción que lo hacemos muy bien. Pero por otro lado, tenemos que reconocer que siempre podemos hacerlo mejor. Y la gran ventaja y fortaleza que tenemos es que tenemos ya una base construida de sistemas informáticos que nos dan la posibilidad de poder construir modelos predictivos para poder hacer intervenciones focales. Pero ahora tenemos que evolucionar a un sistema de inteligencia de datos que nos permita hacer intervenciones de prevención y de control de las arbovirosis, pero de manera sostenida y a largo plazo. La siguiente. Y aquí, con todos estos ecosistemas informáticos que se han ido construyendo a lo largo del tiempo, podemos generar mapas que podríamos denominar de riesgo de tener un incremento importante en la transmisión y que con esa información nosotros podamos hacer intervenciones focalizadas para el control del brote o evitar inclusive que haya un incremento explosivo de la transmisión. Sin embargo, cuando nosotros tenemos toda esta información y que podamos nosotros emitir los comunicados tempranos hacia las entidades que van a tener el incremento en la transmisión, pues no es suficiente si a nivel local, a nivel del municipio o de la región en donde les estamos alertando de que van a tener un incremento importante de la transmisión, no hacen las intervenciones conjuntas o sistematizadas para contener los brotes o evitar el incremento de la transmisión, pues de nada nos sirve tener todos estos sistemas de información en línea. La siguiente. Es así que con nosotros podemos obtener toda esta información en 32 entidades con 220,000 ovitrampas activas en 384 municipios, casi 1,000 localidades en donde estamos monitoreando prácticamente por manzana la densidad de mosquitos potencialmente transmisores y que con ello nosotros, vinculado con la información que nos viene de la Dirección General de Epidemiología con el número de casos, podemos generar estos modelos de predicción o de alerta temprana para que las entidades locales puedan hacer las intervenciones para reducir la transmisión. La siguiente. Así, con este sistema de inteligencia epidemio-entomológica y además también vinculando esta información con información meteorológica que nos permita también correlacionar la posibilidad de que va a haber un incremento importante en la circulación de los vectores, podríamos nosotros generar estos mapas que vamos a mostrar más adelante, inclusive con mapas de calor, en donde podríamos tener los denominados focos rojos o hotspots. La siguiente. Y así también priorizar nuestras acciones y optimizar nuestros recursos. Esto es un tablero que generamos y que comunicamos constantemente a los estados, casi por semana les estamos comunicando cómo se interpreta la conjunción de todas estas variables que les he comentado, epidemio-entomológicas, ambientales,
lo que nos reporta la Dirección General de Epidemiología a través de casos probables y confirmados, y por otro lado también lo que son las condiciones ambientales de temperatura, humedad y la positividad de las ovitrampas. Y estos comunicados, la siguiente, como les comentaba, los hacemos de manera semanal y además con instrucciones específicas de qué es lo que tienen que hacer las entidades locales para el control vectorial. La siguiente. También a través de todos estos instrumentos de generación de datos y de información, podemos hacer estos análisis espaciotemporales donde identificamos estos focos rojos o focos calientes en una localidad, en donde además podríamos predecir que estos van a contribuir de manera muy importante a toda la transmisión en un área urbana. Eso también tenemos que ahora reconocer que el dengue es una condición de arbovirosis en sitios urbanos, y lo cual nos genera una gran carga de enfermedad y además una gran complejidad para su control y su atención cuando tenemos un gran número de enfermos. Entonces, a través de estos hotspots podemos tener puntos en donde se concentra de manera desproporcionada la transmisión, y con esto podemos focalizar las acciones en contra de los vectores, utilización de manera eficiente y efectiva de los recursos que pudieran tener los programas y las mismas entidades locales para que puedan hacer acciones integrales y además simultáneas. La siguiente. Estos son los mapas de calor que les comentaba que podemos construir a través de todas estas data que empezamos a colectar y a través de cómo alimentamos a través de nuestros sistemas para poder generar modelos de intervención. Este es el ejemplo de lo que ocurrió, lo que está ocurriendo en San José Los Cabos, en donde teníamos en este mapa de calor, en donde evolucionó de una manera muy rápida y en las últimas semanas es un brote que se ha mantenido y se ha prolongado de una manera desproporcionada. Lo mismo ha ocurrido en Cabo San Lucas y en muchas otras entidades, como ustedes seguramente lo han reconocido. La siguiente. Por otro lado, tenemos que evolucionar inclusive a poder generar a través de toda esta información y además robusteciendo nuestro sistema a través de otras tecnologías de vigilancia, como podría ser la vigilancia entomovirológica, y poder tener modelos predictivos y también hacer lo que ya comentaba el Delfonso, como esto, lo que es el tracking o el tracing patient, ¿no? En donde podríamos nosotros inclusive saber en dónde se está introduciendo y qué tipo de arbovirus es el que se está introduciendo y cuál es su potencial de ser un brote explosivo. ¿Y por qué aquí resalto la relevancia de este tipo de focalización? Ya también el doctor Jorge Méndez nos ilustraba cómo históricamente no habíamos tenido tanto territorio con transmisión de dengue. Históricamente no habíamos tenido tantas regiones, tanto territorio con reportes de dengue y además con brotes muy importantes. Y esto nos deja una gran lección. Aún tenemos todavía territorios que no han sido alcanzados por el vector y o por la transmisión de dengue, pero lo vamos a tener, se va a ir incrementando. Y aquí pondría yo el foco en la vigilancia entomovirológica que nos permitiría estar detectando de manera muy temprana en donde podríamos tener la introducción de dengue o de casos de dengue, inclusive, por ejemplo, en la Ciudad de México o en áreas en donde históricamente no se tenía dengue. La siguiente. Y miren, esto coincide mucho con una de las gráficas que también nos mostró el doctor Jorge Méndez, en donde podemos ver que cuando tenemos nosotros las alertas tempranas y empezamos nosotros a notificar, y que no se hacen las medidas integrales para el control vectorial y o de la transmisión, lo que vemos es un incremento explosivo. Pero ya cuando hacemos las intervenciones con el acompañamiento hacia las entidades federativas o locales, vemos cómo rápidamente podemos reducir y controlar el brote. Pero esto no es sostenible, el estar haciendo intervenciones reactivas, porque al final, con este gran número de personas que han enfermado, pues vamos a tener un gran número de hospitalizaciones y por otro lado también muchas personas en riesgo de fallecer. Por lo tanto,
Esto es un modelo que si bien está siendo lo que ocurre actualmente, tenemos que cambiar y tenemos que irnos hacia un modelo más asertivo que nos permita tener un control sostenido y a largo plazo. La siguiente, estas gráficas, nada más mencionarles, eran los ejemplos de Acapulco después del huracán Otis, y este es el otro ejemplo de Nayarit, en donde sí, estábamos viendo que iba a ocurrir un incremento importante en la transmisión. Se hace la intervención, pero se hace ya de una manera muy reactiva, y lo voy a decir de manera coloquial, al cuarto para las 3, cuando ya realmente tenemos una carga de enfermedad muy importante que atender por el número de hospitalizaciones y de personas que pudieran entrar en riesgo de fallecer. La siguiente. Y esto es en esta gráfica que ven en la parte de la izquierda hacia arriba, lo que quiero mostrar es cómo sería lo ideal, ¿no? Lo que estamos viendo en rojo es lo que ocurre, que estamos haciendo actualmente, como se los mostré en la lámina anterior, pero ¿a dónde tenemos que aspirar? A tener un control, que lo tengo aquí en la línea verde, en donde podamos tener un control proactivo y sostenido, con escenarios operativos basados en una transmisión persistente, pero por otro lado, que podamos detectar en dónde está el punto de inflexión para poder reforzar las medidas del control vectorial, y además con estas acciones específicas de soporte, y que además sean integrales y que además sean sobre todo oportunas, en donde los recursos para estas acciones estén disponibles, ¿no? Y esto tiene que ver hasta con intervenciones a nivel, y lo voy a decir de manera muy clara y directa, a nivel de tener acceso a los recursos, ¿no? Desde la Secretaría de Hacienda, que nos liberen los recursos para hacer el control larvario, el control de adultos, de mosquitos adultos, el poder movilizar a la comunidad a través de la educación para la salud, voluntarios, y el involucro de los municipios, etc. Al final, necesitamos tener en este nuevo modelo de intervención un control proactivo de los hotspots o de las áreas calientes, tener una vigilancia y atención a los casos probables, la vigilancia entomológica con ovitrampas, pero fortaleciendo toda esta data que nos están dando las ovitrampas para incorporarlos a modelos más modernos a través de inteligencia artificial y vincularlos con la vigilancia entomovirológica. Pero aquí muy importante, la vigilancia entomovirológica puede llegar a ser de alto costo, pero de alto impacto si lo sabemos focalizar en las regiones en donde necesitamos vigilar la entrada de un arbovirus en una región donde históricamente no la tenemos. Y es muy importante, y voy a ser reiterativo, acciones integrales y simultáneas del control vectorial. Ya también nos mostraban el impacto que tiene las estrategias comunitarias de patio limpio, el cuidado del agua almacenada. Hay estrategias también muy ilustrativas de este impacto, como el Recicla por tu Bienestar, que se hizo en el estado de Yucatán, en algunas localidades de Mérida. Y lo que también ya se ha comentado, las nuevas tecnologías para el control. Y aquí reafirmo, México está en posición de evolucionar a poder implementar nuevas tecnologías para el control, y es ahí donde necesitamos que todo el talento y capacidades que se tienen dentro del país a través de las instituciones académicas, científicas, se sumen a esto y que podamos generar una estrategia única y focalizada y en conjunto para poder lograr todos estos objetivos, porque de otra manera vamos nuevamente a caer en los esfuerzos aislados que no nos van a llevar a poder cumplir con esta misión. La siguiente, por favor. Y por otro lado, también hacer mención que durante todo el tiempo hemos estado teniendo la colaboración de muchas instituciones, tanto nacionales como supranacionales, particularmente de la OPS, en donde tenemos asesores, tenemos apego a las guías operativas, tenemos estos documentos técnicos, estamos adheridos a la estrategia integrada de la OMS o a la OPS como uno de nuestros, voy a decirlo en inglés, nuestros drivers, nuestros manejadores fundamentales para poder
llegar a los objetivos y a las metas del control y contención de las arbovirosis. La siguiente. Aquí nuevamente esto es una de las intervenciones que han mostrado tener alto impacto, que es el involucro de las comunidades para poder eliminar a los criaderos. Esto que nos ha ilustrado también muy bien el doctor Jorge Méndez al decir, pues si no hay criaderos no hay mosquito, ¿no? Si no hay larvas no hay mosquito. Es decir, y aquí tenemos que tener el compromiso fundamental de todos para poder intervenir desde nuestro ángulo y desde nuestra posición y desde nuestro alcance en el control vectorial. La siguiente. También esta gráfica es muy ilustrativa, donde podemos estratificar las áreas de riesgo y aquí en el histórico vean cómo estábamos entre el 2004 y el 2007, cómo estaban las zonas de riesgo, estaban realmente pues muy acotadas a estas zonas, pero ahora vean cómo estamos entre el 2023 y el 2024, donde tenemos toda esta gran parte del territorio nacional con transmisión de dengue y esto pues nos hace pensar que tenemos un gran desafío hacia adelante, en donde necesitamos fortalecer nuestros sistemas de vigilancia y todas nuestras intervenciones de manera integral para poder mantener el control en todo el territorio nacional. La siguiente. Y lo que ya les mencionaba, las amenazas que tenemos hacia el futuro. Tenemos ya también la presencia del vector en sitios donde históricamente no lo teníamos. Hay reportes ya también muy claros de la presencia del vector en la Ciudad de México, en el área metropolitana. Tenemos a través de las ovitrampas y ahora aquí yo vería una gran oportunidad para poder tener una vigilancia entomovirológica para intervenciones focales dentro del área metropolitana del Valle de México y por otro lado también construir nuevos sistemas de monitoreo para estas áreas y esto no es porque yo viva aquí en la Ciudad de México, nada más simplemente el pensar que tengamos un brote en el Valle de México, en Ecatepec, en Chalco, áreas altamente pobladas en donde además la posibilidad de poder tener una reacción temprana o inmediata para atender un gran volumen de personas puede llegar a colapsar un sistema de salud. La siguiente. Por otro lado, como les mencionaba, estamos con esta gran oportunidad de poder fortalecer todos nuestros sistemas de vigilancia, pero no nada más eso, sino también lo que ya ha mencionado Ildefonso, como lo ha mencionado también Jorge Méndez, el poder sumar esfuerzos a todo lo que ya tenemos instalado, ¿no? A través de las unidades de investigación entomológica y de ensayos que nos proporcionan mucha información, pero también por otro lado también ver de qué manera podrían convertirse con una estrategia regional en fabricantes de mosquitos, ya sea estériles o radiados, o por otro lado también con Wolbachia. Y aquí analizar cuál sería la mejor estrategia para tener biofábricas regionales que además pudieran hacer intervenciones sostenidas a lo largo del tiempo y ver cuál es la mejor manera de poderlo introducir. Pero nuevamente, si introducimos nosotros una nueva especie o una especie modificada a un entorno ecológico, tenemos que tener un sistema de vigilancia muy sólido y muy fortalecido para ver cuál va a ser el impacto que realmente pueda tener esta maniobra e irla mejorando conforme pase el tiempo y veamos nosotros los impactos de la introducción de este mosquito. Hay mucha evidencia de lo que ha ocurrido en Brasil, lo que ocurrió en Indonesia cuando hicieron la estrategia de introducción de Wolbachia, pero estamos en un escenario y ecosistemas distintos que tenemos que estar muy fuertes cuando entramos a la introducción de vectores modificados. La siguiente. Por otro lado, otra de las cosas que se han estado realizando ahora que empezábamos a ver el incremento en la transmisión desde el 2023 fue la activación del sistema de gestión de incidentes en salud pública para la atención al dengue, el llamado Comando de Dengue, en donde hemos tenido hasta ahora cerca de 14
reuniones en donde está representado propiamente la Secretaría de Salud, está también el Seguro Social Ordinario, está el Bienestar, está el ISSSTE, están también representantes de todos los estados y los programas estatales con la finalidad de estar monitoreando y por otro las acciones y por otro lado también aquellos indicadores en donde necesitamos implementar las acciones de mejora, y aquí hemos hecho algunas supervisiones para fortalecer los programas tanto de la parte de vigilancia y la parte también de atención médica. Hasta ahora, como verán aquí, hemos supervisado Aguascalientes, Colima, Chiapas, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa y Tabasco, y esto seguirá hasta que logremos estar en una etapa de mayor control. La siguiente. También hemos iniciado la capacitación en el manejo clínico de pacientes. Estas capacitaciones se iniciaron desde el 2022, se intensificaron durante el 2023 y lo que va del 2024. Hemos tenido participación de todo el sector, tanto el Seguro Social Ordinario como el Bienestar y también de Pemex y del ISSSTE. Además, también hemos hecho estas capacitaciones bimodales, tanto permanentes como incidentales, y también hemos articulado, la siguiente por favor, todo un programa de estandarización de las guías de manejo, y esto fue una de las primeras tareas a las cuales yo me enfoqué cuando ocupé el cargo, y me di cuenta que había muchas guías, muchos lineamientos, algunos estaban confusos, otros estaban desactualizados, y pues lo primero que hicimos fue armonizar los cursos de capacitación y además ponerlos en una plataforma de alto alcance, que es la plataforma del EDUCATS, en donde además hemos casi obligado o hecho mandatorio que todas las instituciones, tanto de atención primaria como de segundo y tercer nivel de atención, tomen este curso, que es el curso de la OPS, que es el que además ha sido validado y auditado y que además ha mostrado impacto en otros países de la región, como en Argentina, como en Brasil y también en Centroamérica, y es ahí donde también están ancladas nuestras guías de manejo. La siguiente. También hemos articulado una regionalización para la capacitación a través de la coordinación de nuestro grupo de líderes clínicos que además están capacitados y certificados por la Organización Panamericana de la Salud, en donde además hemos creado esta articulación con los estados y también con los hospitales. Estamos ahorita en un programa para la generación de líderes hospitalarios para dengue, y con la finalidad de que estos líderes hospitalarios puedan tener guías técnicas para poder establecer en qué momento se necesita destinar recursos humanos y recursos físicos para la atención de dengue, como a manera de reconversión hospitalaria para la atención específica en áreas de hidratación estrictamente supervisada para dengue, en áreas de hospitalización transitoria o dirigir el flujo de los pacientes hacia áreas de cuidados intensivos o hacia áreas de atención más prolongada. Es decir, la creación de salas de dengue hospitalarias y, por otro lado, también que puedan proporcionar asesoría clínica, capacitación incidental, seguimiento y acompañamiento del personal de salud que está atendiendo a los pacientes, pero de un líder clínico que además esté certificado. La siguiente. Entonces, esta articulación de los asesores o líderes clínicos estatales o regionales puedan estar dando asesoría y gestión durante toda la jornada del paciente o el tránsito del paciente, anclado a las guías específicas de la OPS, que puedan estar detectando de manera temprana los datos de alarma que detonen la derivación al siguiente nivel de atención y que puedan hacerse intervenciones estandarizadas y escalonadas de acuerdo a lo que el paciente vaya requiriendo, con la finalidad de evitar improvisaciones, evitar la pérdida de pacientes
el evitar que el paciente desconfíe del sistema de salud y que pueda estar enganchado y de manera articulada para evitar que progrese hacia la gravedad. La siguiente. También otra herramienta que empezamos ya a propagar de manera más intensa es la ficha de seguimiento domiciliario para las personas con dengue. En Guerrero, al introducir esta ficha, nos ayudó al involucro también del personal de la atención primaria para que pudieran seguir de manera puntual a los pacientes y que los mantuvieran adheridos al sistema de atención de dengue y que además pudieran estar vinculados con el líder clínico para su derivación, si así fuera necesario, hacia un siguiente nivel de atención. Así que cualquier personal de salud que se encuentre en una atención primaria, en unidades médicas de primer contacto, puedan estar involucrados en la atención de los pacientes y que además puedan tener una herramienta que sirva de llave de entrada hacia el siguiente nivel de atención, la siguiente, y que además el paciente esté involucrado, autorreportando y detectando los propios datos de alarma, que aquí se los muestro, en donde ustedes pueden ver cómo pueden registrar de manera muy sencilla, no nada más el personal de salud, sino también el propio paciente, y que cuando la persona llegue a cualquier unidad de atención, casi a golpe de vista puedan ver que hay datos de alarma y por lo tanto requiere de atención de acuerdo a los lineamientos y a las guías establecidas. La siguiente. Y por otro lado, esta ficha nos permite que podamos identificar y recordar en todo momento cuáles son las fases de la enfermedad y por otro lado, cuáles son los datos de alarma y las acciones específicas que deban de aplicarse en cualquiera de las fases o de los momentos en los que se encuentra el enfermo. La siguiente. Por otro lado, también con este apoyo que hemos tenido constante de la OPS, hemos tenido reuniones con autoridades nacionales, la Dirección General de Epidemiología, el INDRE, la OPS, la OMS, ahora con estas convocatorias que ha hecho también el secretario de Salud con el grupo de expertos nacionales para generar la estrategia futuro, pues hemos tenido también ahora estas visitas que en lo personal he hecho a diferentes unidades de investigación entomológica y de bioensayos que no he terminado. Déjenme decirles que tengo pendiente Chiapas, por supuesto, pero con la idea de poder articular una estrategia nacional en donde todos estemos involucrados aportando nuestro desarrollo tecnológico y la innovación. La siguiente. También esto son conclusiones que hizo en su última visita de la OPS, en donde nos decían que tenemos nosotros las condiciones para avanzar en la implementación de un nuevo modelo para el control de Aedes aegypti, y esto es porque tenemos una estructura de alto nivel técnico para poder apoyar el proceso de implementación a través de estos laboratorios de bioensayo, biofábricas, unidades de investigación entomológica y de bioensayo. Por otro lado, también, si bien tenemos nuestros sistemas articulados, necesitamos fortalecerlos y crecerlos y llevarlos al siguiente nivel tecnológico. También tenemos ciertamente un presupuesto para la implementación de estas actividades, pero no es suficiente. Necesitamos hacernos de más recursos para poder tener una cobertura en todo el territorio nacional y sobre todo hacerlo de manera oportuna y de manera continuada. Así, también tenemos la estructura de los programas de control de vectores estratificada, organizada a nivel nacional y por otro lado también a nivel estatal. Necesitamos mantenerlo y sostenerlo y fomentarlo. Y por otro lado, ahora articularlo con las nuevas estructuras que se han generado dentro de nuestro sistema de salud, específicamente IMSS Bienestar. La siguiente. Por último, quiero hacer mención y agradecer todo el trabajo que hace el equipo de vectores de Senaprece. Por otro lado, también a todos aquellos asesores que tenemos a nivel nacional, a las unidades de investigación entomológica y de bioensayo, con las que nos aportan muchísima información para la construcción de todos nuestros sistemas. La siguiente.
y muy importantemente la asesoría y acompañamiento que tenemos de expertos nacionales y de expertos internacionales que muchos de ustedes ya reconocerán en estas fotografías. No quiero mencionarlos uno por uno, pero sí sepan que el agradecimiento por las aportaciones que nos hacen constantemente para el fortalecimiento de nuestro programa siempre va a estar, y quiero decirlo de manera muy clara, los necesitamos. No podemos avanzar y crecer si no tenemos la colaboración de todos ustedes. La siguiente. Bien, pues creo que esta ya es la última. Son los mensajes que yo quería dar para esta charla. Nuevamente agradecerles esta invitación y también quiero hacerles sentir que el reto que tenemos hacia el dengue es muy grande. No lo tenemos bajo control como es evidente, pero estamos muy conscientes que con la suma de esfuerzos del ámbito académico, gubernamental, científico, la introducción de la innovación, la modernización de nuestro programa, y por otro lado, con el apoyo de los asesores nacionales y supranacionales, podemos dar el siguiente paso. Muchísimas gracias. Muy bien, doctor Rafael, gracias por su intervención bastante rica. Obvio, se nota cómo los campos de todo nivel de prevención, control, promoción, tecnología, está muy avanzado en México. De hecho, México es un país único a nivel de América Latina en sus programas de dengue. Y eso es bastante bueno. Yo comentaba hace un rato que estamos cerca de iniciar estudios piloto en varios estados y luego ir a fase 3. Ya luego cuando nos visite, acá platicamos de eso, doctor. Invito a la concurrencia a que haga sus preguntas al doctor Valdés, al doctor Méndez. María del Carmen Rodríguez Arellano pregunta, ¿qué tan recomendable es aplicar un MBI en pacientes con dengue? Gracias y buen día. Ok, bueno, entiendo que un MBI es un multivitamínico. Nada más que me confirme si es eso, porque también puede ser ventilación mecánica. Entonces, pero en un MBI, un multivitamínico, la verdad es que no. No hay ningún estudio clínico controlado que haya mostrado evidencia de que aplicar multivitamínicos en dengue funcione. Las intervenciones tempranas en dengue están basadas en dos pilares fundamentales: la evaluación de los datos de alarma y las intervenciones basadas en la hidratación. Después, la hidratación en las etapas tempranas, y ya cuando damos datos de alarma, entonces ya es una hidratación supervisada y además dirigida con indicadores clínicos y de laboratorio. Muy bien. Ángel Cuauhtémoc Rivas Armenta pregunta, ¿cómo podríamos participar para integrarnos como líderes de hospitales? Fantástico. Por favor, voy a anotar aquí en el chat mi correo electrónico. Me encanta esa iniciativa porque estamos en esa fase de reclutar líderes clínicos para capacitarlos e incorporarlos a la estrategia. Así que puede escribirme y yo lo voy a direccionar con la persona que está liderando el programa de capacitación para líderes clínicos. Muy Fantástico. Bien. Perfecto. Una pregunta de María del Carmen. Se mencionó que en 1961 se erradicó la detección de dengue, sea en los casos donde existen variaciones combinadas con otras enfermedades, Zika y chikungunya. Bueno, pues aquí es una cosa importante, ¿no? En aquel tiempo, vamos a decirlo así, 1961, 62, que se eliminó el Aedes aegypti, fue a través del rociado intradomiciliar con DDT y la aplicación de DDT en recipientes potenciales o positivos a larvas. Pero en aquel tiempo no había muchos criaderos. Realmente los criaderos, que son objetos artificiales que contienen agua, de aquella época, comparado con los que tenemos actualmente, pues es muy diferente, y por lo tanto también muy complicado hacer
un señalamiento de erradicación del mosquito, aunque tenemos que tener en cuenta que debemos ir hacia allá. Muy bien. José Alejandro Pérez González pregunta, en banco de sangre, hablando de donadores que pueden estar en estado asintomático, ¿cuáles serían los pasos a seguir? Ya que en el Hospital General de México se reciben donadores de toda la República Mexicana. También tener en cuenta a los migrantes que andan por todo el país. ¿Alguien desea contestar? Doctor Valdés. Sí, claro. No, la pregunta es muy, muy importante y muy, muy pertinente. De hecho, estamos en coordinación con el doctor Jorge Torres, creo que se apellida, que es el director general del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, que inclusive participa en el comando de dengue, porque hemos montado toda una serie de vigilancia a través de hecho le hemos denominado la red de sangre, precisamente para tener sangre segura. Y lo que mencionó el doctor Jorge Méndez es un hecho. Tenemos estos dengues asintomáticos, en donde inclusive ya ha habido eventos adversos asociados a la transfusión de personas con dengue en esta condición. Por eso también se ha fortalecido con pruebas específicas para detección de arbovirus en todas las unidades de captación de elementos hemáticos. De tal forma que para poder reportar, o sea, que si un banco de sangre detecta una persona con dengue, tiene que referirlo inmediatamente a su entidad estatal en el área de epidemiología y por otro lado también al área de vectores. Muy bien. El licenciado Dolores Morales Aguilar pregunta, doctor, ¿un pediátrico se debe mantener en vigilancia nada más o ya confirmado el dengue se debe mandar a una unidad especializada? Bien, dependiendo de los datos de alarma. Si hay datos de alarma que están bien estructurados, si no los tiene a la mano, con gusto que me escriba y se los puedo compartir. De hecho, la mejor atención que pueda recibir una persona con dengue es que se atienda de inmediato en el sitio en donde tenga acceso o contacto por primera vez con el sistema de salud. Al detectar los datos de alarma y sobre todo los factores de riesgo de progresión a la gravedad, son los que determinarán su derivación al siguiente nivel de atención. Están bien categorizados estos datos de alarma, como podría ser estar embarazada, estados de deshidratación, adultos mayores, recién nacidos. Todos estos datos constituyen elementos que pueden hacer que el individuo tenga una mayor vigilancia y atención o atención especializada. Bueno, gracias. Una pregunta interesante, filosófica. ¿Cuál fue el primer caso de dengue? Ya nos comentó que en el año de 1941, pero si los mosquitos tienen que estar infectados para transmitir, ¿cómo fue el primer caso? O sea, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Esa es una pregunta muy compleja, ¿no? Pero lo que sí podemos decir es que de acuerdo a las evidencias y a las publicaciones que se tienen sobre dengue, pues se remontan hasta la época de los emperadores en China, que se sospecha que pudieron haber detectado los primeros casos o brotes de dengue, ¿sí? Pero posteriormente se fue incrementando esto. En México en general, a finales del siglo XVII, XVIII, XIX y el siglo XX, a principios del XX, se notificaron casos de dengue en Veracruz. Fue un hecho aislado, ¿sí? Pero en general, creo que esto es una coexistencia, ¿sí? De riesgo, ¿no? Es decir, mientras más comunicación hay, pues hay más riesgo de que los mosquitos se infecten y transmitan enfermedad. En los siglos anteriores, pues la comunicación y la movilidad era muy reducida, y entonces también los brotes posiblemente fueron muy localizados y además que desaparecieron muy rápido, ¿sí? Pero efectivamente, ¿cuál fue el primero?
del huevo o la gallina. Sí, Muy pues bien. es una moneda al aire, ¿no? Sí, sí, tal vez algunos monkeys o primates también son los robots y por ahí podría. También, Una pregunta de Filiberto Flores Corpus. ¿Hay alguna guía de práctica clínica de dengue en la embarazada? ¿Alguien sabe contestar? Doctor Sí, sí, Corpus. las hay. Por supuesto que se las podemos compartir. Hay toda una directriz específica para embarazadas y también para el manejo en la unidad de cuidados intensivos. Con gusto también se los podemos compartir. Muy bien, doctor Valdés, una pregunta para usted de Carlos Villalpando Alfaro. ¿Qué opina de la vacuna Dengvaxia, laboratorio Sanofi Pasteur, virus de dengue serotipos 1 al 4? Claro. Tiene varias cosas aquí la vacuna de Vaxia y no es nada más en cuanto a su eficacia sobre algunos serotipos específicos, sino que además necesita estar primado, es decir, haber tenido infección previa y tenemos que estar ciertos de qué tipo de infección fue la que ocurrió porque puede haber en una infección subsecuente, inclusive efectos adversos asociados. Entonces, o una eficacia que no esté demostrada. De tal manera que por esa razón, la misma Organización Mundial de la Salud no la ha recomendado para su introducción como parte de una política pública para control de casos o disminución de la gravedad es decir, de las hospitalizaciones o las muertes, ¿no? Y bueno, estamos en espera todavía de tener más evidencia del mundo de vida real, más complementación de los estudios siguientes alrededor de la otra vacuna que se cuenta que es la de Takeda. Muy bien, doctor. Gracias. Les comento a los ponentes que están recibiendo estrellas, florecitas, besos y un montón de cosas. O sea, que la plática les está gustando, tienen fans. Y eso pues nos da mucho gusto. Muchas gracias. El doctor Méndez, hay una pregunta para él de Gabriel M. ¿El abate que estamos aplicando cada 3 meses en los contenedores de agua sigue siendo funcional? bueno, es algo que tenemos que reflexionar bien. Hay lugares donde ya las larvas de los mosquitos desarrollaron resistencia, entonces ahí la vigilancia de la susceptibilidad de resistencia de productos, no solamente del abate, sí, es muy importante y sobre todo que se tiene que hacer regionalización, porque la resistencia se puede mover o se origina en un sitio más que en otros. Y segundo, pues es un producto que ha sido muy bueno, ¿sí? No podemos decir que no. Posiblemente tenemos que dejarlo descansar, por decirlo así, dejarlo de aplicar para ver si hay reversión de resistencia a susceptibilidad. Y bueno, pues afortunadamente tenemos otros productos que son muy buenos y que pudiéramos introducir, como los bacilos, como los reguladores de crecimiento, etcétera, y dejar descansar un poco el abate, porque además el abate es muy seguro, ¿sí? Incluso para agua de consumo humano. Muy bien, gracias. Pues estamos llegando a las 12:45. Maestra Paulina Rodríguez, cortamos ¿ya nos quiere despedir o continuamos con preguntas y respuestas? Si quieren, podemos dar oportunidad a una pregunta más Una hay muchas preguntas. Hay como 33 en total, pero lo que estamos haciendo es capturarlas. Les vamos a dar un correo también a las personas que están interesadas y si nos permiten las estaríamos canalizando a los ponentes para que nos apoyen a contestarlas. Muy Con bien, mucho pues gusto. entonces yo Con maestra, gusto. le pediría a nuestros amables y brillantes ponentes un minuto cada uno con palabras hacia el público, hacia la audiencia, o sea, hacia qué lado debe ir la investigación, qué hay que hacer. Por favor, doctor Rafael y luego doctor Méndez. Claro, primero agradecerles nuevamente la invitación que nos han hecho para presentarles esto que se ha estado haciendo y la propuesta que tenemos, una de las propuestas que tenemos hacia el futuro.
Por otro lado, invitarlos a todas aquellas personas que puedan estar involucrados en investigación, en desarrollo de nuevas tecnologías, en la implementación, sobre todo, de estrategias comunitarias, se acerquen a nosotros, por ahí ya tienen mi correo, y que con gusto estamos en esta etapa de escuchar a todos los que puedan involucrarse. Finalmente, también exhortar a los médicos que puedan estar involucrados en la atención de enfermos con dengue, tomen los cursos de actualización, por favor revisen las guías de manejo actualizadas de la OPS que están disponibles, son abiertas, son muy amigables, es muy intuitiva, y el mensaje es que en la atención de pacientes con dengue, lo peor que podemos hacer es improvisar. Lo que tenemos que hacer es apegarnos a los lineamientos y a las guías para evitar que el paciente progrese hacia la gravedad, y cuando ustedes revisen y tomen este curso y revisen los lineamientos, se van a dar cuenta que es verdaderamente sencillo si nosotros hacemos las intervenciones adecuadas en el momento adecuado. Y muchísimas gracias y felicitarlos por organizar este foro para poder comunicar toda esta información. Gracias a usted. Maestro Méndez. No, pues también agradezco mucho esta invitación y también hago una atenta petición. Ojalá este tipo de webinares los pudiéramos hacer más seguidos, pues, sobre todo para ver el avance, para discutir ya problemas específicos, etcétera, ¿no? Yo creo que sería muy bueno que se hiciera una serie, ¿sí?, de webinares para trabajar en esto. Un punto importante que se tocó es la letalidad en México que se tiene sobre dengue, es decir, el porcentaje de muertos en relación al número de casos, ¿sí? Pues se ha mantenido alrededor del 1%, ¿sí? Gracias a que desde 1997 establecimos la red de expertos de dengue de todos los estados, y sobre todo una estrategia que en su momento fue muy buena: hacer cursos estatales semestrales para que la gente, todos los médicos y el personal de salud supiera qué hacer, ¿sí? Yo creo que hoy tenemos mejores herramientas como para poder volverlo a retomar, ¿sí? Hay estudios donde se muestra que hay ciertos grupos de personal de salud o ciertas regiones del país donde la letalidad sube. Entonces es un indicador que, pues, necesitamos reforzar esa estrategia, ¿no? Y vale la pena sentarse ahí. Y bueno, pues la verdad, creo que se tocaron puntos muy relevantes, ¿sí? Yo nada más puntualizaría uno que creo que es muy importante. Mientras tengamos casas con criaderos positivos a larvas de la Aedes aegypti y Albopictus, vamos a seguir teniendo casos de dengue. Entonces, un eslogan que nosotros acuñamos fue: sin criadero no va a haber larvas, sin larvas no hay mosquitos, y sin mosquitos no va a haber dengue. Entonces, la focalización del trabajo sobre criaderos es fundamental. Y bueno, las nuevas tecnologías sobre los mosquitos, pues también es algo fundamental, ¿sí? Pues muchas gracias y ojalá podamos repetir esto conforme vayamos teniendo mayor información y sobre todo necesidad de platicarlo. Muy bien, gracias. Maestra Paulina, como directora de la Fundación para la Investigación y Educación en Salud Pública, ¿podría, por favor, cerrar este evento? Claro que sí, muchísimas gracias, doctor. Agradecer principalmente pues a nuestros ponentes por tan grandiosas e ilustrativas presentaciones. Este webinar se hace con el objetivo de entender mejor lo que está viviendo el país, de conocer sus consecuencias, pero sobre todo de generar conciencia de que esto se puede prevenir, de que es una acción en la que definitivamente todos tenemos un rol que jugar y podemos sumarnos. Agradecer la apertura, ¿no?, que le dieron a las más de 1000 personas que mostraron su interés en este webinar, las más de 500 personas que se mantuvieron durante todo, desde el inicio al fin de este seminario.
Y bueno, quedaron muchas preguntas de muchos de la audiencia, pero esperamos poder gestionarlas para darles respuesta. Agradezco muchísimo al Instituto Nacional de Salud Pública por abrirnos las puertas, al patronato del Instituto Nacional, que es quienes impulsan estos espacios de conocimiento, y tomaremos nota de lo que nos ha pedido aquí el doctor Méndez Galván. Sin duda daremos continuidad a este tema, y por parte de la Fundación estaremos difundiendo todo el material para capacitación que existe. Para nosotros la educación es muy importante, así que estas guías de las que habló el doctor Rafael Valdés, por supuesto, les haremos difusión. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias. Estamos pendientes de la lista de preguntas. Muy bien. Gracias a todos. Hasta luego, gracias. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. No sé si el tema de las preguntas hay posibilidad de recuperarlas.